8:46 de la mañana, uno de los puntos clave de la mañana, la tomadura de pelo. Les decía antes en las claves que hay un dato o que hay un gráfico que nos explica que todo el movimiento de es que la tasa de desempleo ya tendría que estar destruyéndose, nos indica que no es verdad. Este gráfico nos marca, por un lado, el desempleo y por otro lado, el 10 años americano contra el 2 años, es decir, la curva invertida. Oiga, es que como tenemos la curva invertida en tasa histórica, 1985 es esto, y ya la hemos roto prácticamente, estaríamos en el 82, fíjense que la tasa invertida en el 80 no da una recesión, la da la segunda tasa invertida máxima. Pero ¿qué sucede con el empleo? Se mantiene estable, el desempleo, perdón, se mantiene estable en la inversión de la curva máxima más que la actual en 1980. Y es una vez que la curva invertida retrocede y con fuerza cuando el desempleo sube. Es decir, si miramos este gráfico, la inversión, azul es la inversión de la curva. La inversión de la curva, solo cuando ha cambiado y está reduciéndose, está generando desempleo. Cuando nos estaban diciendo, es que está en tasa histórica, el desempleo, la recesión llega ya. Depende. Y sobre todo, depende de cuándo llega la recesión, está claro. Depende del momento de la inversión. Miren un caso muy claro. 2008. Tenemos la curva súper invertida, menos que ahora. Sin embargo, el desempleo se mantiene estable. Es la famosa sensación de 2008 de vamos a subir sueldo, porque en el fondo se están equivocando todos. Subimos sueldo porque en el fondo la economía no se va a caer. Es imposible, 2008, Subimos sueldo, 4, 5, 3%, venga, festival. ¿Por qué? Porque la curva, la inversión de la curva había empezado a retroceder y sin entrar en recesión. Con la percepción por parte del inversor, del empresario, del ejecutivo, en ese momento de se han equivocado todos. En el fondo no hay una recesión. Hay una crisecilla de la que saldremos. ¿Qué sucede cuando la inversión de la curva de 10 y 2 años llega a la mitad del retroceso? Es decir, que la tenemos aquí, imagínense que empieza a devolverse o a volverse hacia atrás. Cuando llega a la mitad es cuando entra en recesión, cuando se llega al momento de recesión. Y cuando llega a la mitad de la vuelta, oiga, lo tenemos en mínimos la inversión de la curva, la recesión llega, el desempleo va a llegar, que no. Ah, mira, sí, ¿ves? Ya está otra vez volviendo, retrocediendo. Ahí es cuando viene el gran lío, el lío padre, que es el momento en el que en 2008, cuando todos los avezados decían que no, hombre, que no, pero ¿cómo vamos a tener recesión? Llega el desempleo y marca el pico máximo cuando en la entrada de la recesión, en la mitad de la vuelta de la curva invertida en Estados Unidos. Es decir, ¿el momento actual? No. Lo que ahora estamos viendo es la profundidad del guantazo que nos vamos a dar. Pero no de cuándo empieza el momento de recesión, según este gráfico. De tal manera que, fíjense, incluso antes de la crisis del coronavirus, el momento de creación de paro viene en la vuelta. Pero ahora podría haber llegado la vuelta y no ha llegado. Porque la percepción del inversor y esa inversión del 10 y del 2 años nos está marcando, todavía no veo la profundidad de la recesión porque me la están esquivando con política fiscal. Pero que va a llegar, bueno, lo sabe San Pedro y el que venga. ¿Cuál es el tema aquí de este gráfico, que es lo más visto ayer en Estados Unidos? Que la fotografía está que hasta que la inversión, la vuelta hacia atrás, el retroceso de esta inversión de 10 y de 2 años llegue, no vamos a ver la subida de la tasa de desempleo. Y puede ser muy tarde, porque pueden haber subido tantos los tipos que ya la economía esté hundida, esté destrozada, esté magullada, esté en el suelo tirada, destrozada. Por lo que este es su gráfico de cabecera en los próximos días. En el lado del inversor, el 4% del 10 años americano. Rompe hacia arriba, rompe hacia arriba, rompe hacia arriba. Usted tenga cuidado que el movimiento de caída, todos los analistas están diciendo, va a ser agresivo. Entre el 20% que nos dice Morgan, Mike Wilson, hasta el entorno del 10, menos 10 en el peor de los casos. Pero si quiere ver cuándo la economía entra en recesión, este es el gráfico. Hay que ver cuándo, en el momento
de retroceso de la inversión de la curva, la tasa de desempleo da el giro. Miren, 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 miren. Y aquí les vuelvo a repetir, aquí estaban subiendo los sueldos en 2008, en el entorno del 5%. No veían la recesión y nos dimos un guantazo descomunal. Y la curva estaba menos invertida que la actual. De tal manera que, cuidado, cuidado, cuidado y cuidado. No ha pasado la opción de una recesión muy, muy, muy dura, sino que estamos germinándola. Se está poniendo todavía la semilla para ver qué es lo que va a salir de ahí. Tengan cuidado, sobre todo en la toma de decisiones. 5%, tengan cuidado, porque el gráfico nos dice que la inversión de la curva nos marca la profundidad, pero solo el retroceso nos marca el inicio de la recesión. Un par de gráficos más y nos vamos.